Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 8, en los versos del 21 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy, ¿no podéis venir vosotros? Jesús le contestó: Vosotros sois de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús le contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y al que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre que me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les ponía esto, muchos creyeron en él. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta gran manifestación de que una vez más Jesús se revela a los fariseos y escribas y a todo el pueblo judío, Jesús les insiste bajo la terminación yo soy. ¿Y por qué Jesús utiliza este término de yo soy? Recuerden, hermanos y hermanas, que en el libro del Éxodo, cuando el Padre se da a conocer a Moisés, el Señor, Adonai, su Dios, al cual adoraba y entendía el pueblo de Israel que era el cumplimiento de la promesa al patriarca Abraham, el Padre se revela a la persona de Moisés. Y cuando le da su nombre, le dice: diles que quien te envía es yo soy. O sea, el Dios de tus padres. Un término omnisciente, todopoderoso, yo soy, que está muy por encima de los reyes y los faraones de la época, de los gobernantes de este mundo y de aquellos líderes religiosos que por más que cuestionaban a Jesús y con toda su sabiduría humana y sus estudios, según ellos, de todo lo que era la Torá y la ley mosaica, pero no llegaban a entender y a descifrar el término yo soy. Ni las palabras que predicaba Jesús tocaban su corazón. Y Jesús inicia con este mensaje escatológico: yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestros pecados. Jesús está anunciando lo que va a acontecer más adelante, que es un anuncio escatológico. Y donde yo voy, no podéis venir vosotros. ¿Y qué significa esto? Estas palabras eran exclusivas para los escribas, para los líderes religiosos y aquellos que negaban a Jesús como el Mesías, que no lo reconocían, hermanos y hermanas. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que muere en él, resucitará con él. Y los judíos y escribas y aquellos líderes religiosos se oponían a esta gran verdad. Y acusaban, y esto les llenaba de furia, y se enojaban más con Jesús cuando Jesús hacía eco de lo que él es, un enviado del Padre. Jesús presentó una vez más su deidad, su naturaleza sobrenatural por encima de los hombres. Y esto llenaba de ira a los líderes religiosos que entendían y resonaban a Jesús con sus palabras como si estaba loco. ¿O acaso este va a suicidarse? Son palabras del enemigo. Jesús está haciendo referencia
de lo que más adelante se va a manifestar a través del Padre, porque envió a su Hijo a pagar la culpa que yacía sobre aquel pueblo que se apartó tantas veces del Dios verdadero y que por años y décadas repetían el mismo patrón de conducta, que al verse en necesidad, que al verse expuesto al hambre, que a la primera prueba, al primer sufrimiento, abandonaban al Dios de Israel y practicaban cultura de dioses de muerte. Y es por esto que la predicación de Jesús se centraba en la buena noticia de que había que convertirse y arrepentirse. Porque para alcanzar y encontrarse con el Mesías, teníamos que partir de un encuentro con aquel que el Padre ha enviado a nosotros. Y los líderes religiosos nunca se encontraron con el amado, porque sus egos, sus saberes humanos les impedían reconocer este anuncio tan simple que salía del corazón del Padre por la boca de Jesús. Que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una gran relación con este anuncio de Jesús con el sermón de la montaña, porque Jesús se está refiriendo a invitar al pueblo a que lo reconocieran a Él como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios. Y me gusta mucho cuando el mismo Jesús le dice que cuando vean levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Pero aún estando Jesús expuesto en la cruz, aquellos que lo llevaron a la crucifixión y que lo mataron, no reconocieron, he ahí al Hijo de Dios, aquel que nos dijo, y seré levantado, porque yo soy, bendito es el Señor. Y yo no lo hago por mi cuenta, sino porque el Padre me ha enviado para dar a conocer su gloria. Y este es el secreto, hermanos y hermanas, de aquel que es enviado por el Señor. Es por esto que tenemos que constantemente repetir el estilo de vida que Jesús nos enseña. San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3 hace eco de las palabras de Jesús: busquen las cosas de arriba, porque todo lo que es carnal y terrenal nos aparta de ser criaturas nuevas. Procuremos el auxilio del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que día tras día tenemos que pedir al Espíritu de Dios que descienda y que venga sobre nosotros, que nos transforme, que nos llene del amor del Padre y que nos ayude a permanecer con esa hambre, con ese anhelo constante de relacionarnos con Dios. Que tu oración, hermano y hermana, no sea una oración de queja y de tanto pedir y de tanto pedir, no. El mismo Jesús anunció: buscad el reino de Dios y las demás cosas se te serán añadidas, bendito es el Señor. Aprende a enamorarte de Jesús, relaciónate con Él. Cuando tomamos la decisión de permanecer relacionados con Él en intimidad y clamando al Espíritu Santo, ya no somos la misma persona. Y esto fue lo que pasó con Pablo, esto fue lo que experimentó a través de la predicación la ciudad de Nínive y de tantos hechos que nos habla la Sagrada Escritura. Y tú que me escuchas, servidor, servidora, hombre de Dios, en el nombre de Jesús, tenemos que fortalecer nuestra relación con nuestro Señor. Tenemos que volver a ese amor del principio. Tenemos que estar firme que aquel que fue levantado en la cruz fue por un sacrificio de amor, para que allí se cumpliera todo lo escrito en el Antiguo Testamento, que por nuestras rebeliones, que por nuestros crímenes cometidos, se necesitaba una expiación mayor que la de un sacerdote en los tiempos del sacerdote Josué, en los tiempos de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que constantemente tenían que realizar sacrificios de animales constante por los pecados del pueblo. Ya por el sacrificio único de la persona de Cristo Jesús se realizó la última expiación de nuestros pecados. Y a su nombre sea la gloria. Jesucristo es el Señor y Él nos invita de una manera especial a que creamos en el anuncio del Evangelio, a que estemos conscientes que Él es el enviado del Padre y que Él nos invita a estar con Él. Bendiciones, hermanos y hermanas.